Buenos días, compañeros y maestra. Me tocó a mí hablar de la teoría de justicia con el filósofo Hans Kelsen. Primero vamos a hablar quién fue Hans Kelsen. Él fue un filósofo jurista, el más importante del siglo anterior, el siglo XX. Nació en Praga, Austria, en el año 1881. También es llamado el padre del positivismo legal. Sus obras más importantes es la teoría pura del derecho, la teoría general del Estado y ¿qué es la justicia? La que vamos a abordar en esta presentación. Ok, para hablar de la teoría de la justicia, primero tenemos que entender cuáles son sus aspiraciones. Una de ellas es la felicidad. Cuando nosotros relacionamos la felicidad y la justicia, tenemos que tomar en cuenta que no existe un orden justo que la garantice, porque tomando en cuenta el significado de esta es subjetivo, por lo tanto es imposible evitar que la felicidad de uno entre en conflicto con la felicidad del otro. Un ejemplo claro podría ser, no sé, dos hombres que aman a una misma mujer y que ambos, con o sin razón, creen no poder ser felices sin ella, pero de acuerdo con los sentimientos de esta, no puede pertenecer a más que a un solo hombre de ellos dos. Por lo tanto, solo provoca la felicidad de uno e irremediablemente la desgracia del otro. Entonces, al momento de relacionar la felicidad con la justicia, es imposible que exista un orden social que mantenga la felicidad individual de todos. Por lo tanto, quiere decir que la felicidad solo puede entenderse como la satisfacción de necesidades específicas que son reconocidas por el orden social o el legislador y que son dignas o ellos consideran dignas de ser satisfechas. Ahora, vamos con el siguiente punto, la libertad individual. La idea de la libertad individual normalmente se identifica con la idea de justicia. Esto nos da a entender que un orden justo es cuando también nos garantiza libertad individual. Pero si analizamos bien esto, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De una libertad fuera de toda coacción o norma gubernamental? Sabemos que esto es totalmente lejos de un orden social. Lo que sucede aquí es que al relacionar un orden social con libertad, entra la autodeterminación de ejercer democracia y asimismo se protegen intereses que se reconocen como valiosos y dignos de protección. También la libertad debe aceptar la importancia que tiene la forma de gobierno y también debe significar el gobierno de la mayoría. El siguiente punto es un tanto complicado, que es la jerarquía de valores. Esta tiene lugar en el momento donde se presentan conflictos de intereses. Y aquí es donde aparece la justicia, pero también aparece cuando éste encuentra su satisfacción a costa de otro o a costa de dos valores que entran en oposición. Sabemos que los valores son subjetivos y esta situación es totalmente subjetiva. ¿Por qué es poner un valor por encima de otro? El problema aquí es que, por ejemplo, el valor de la vida, para algunos, este valor es considerado supremo. Este valor puede ser que sea dirigido para aquellos que están en contra de la pena de muerte, en contra de la guerra, estos ejemplos los puso Hans Kelsen en su libro, o yo podría poner un ejemplo más moderno, que es la legalización del aborto. Ahora bien, hay una oposición a esto. Por ejemplo, aquellos que sí exigen la legalización del aborto, cada quien con diferentes razones, pero en la mayoría la opinión es que es preferible la calidad de vida de la persona del bebé que van a nacer en un futuro o su vida misma. Por lo tanto, solo puede ser posible una solución subjetiva y en ningún momento se puede elaborar un juicio objetivo, o al menos esta es la conclusión de Hans Kelsen.
Ya que hablamos de las aspiraciones de justicia, vamos con las teorías fundamentales sobre la justicia, de las que también nos habla Hans Kelsen en su libro. La primera es metafísica religiosa. Él nos habla que la justicia es el principal problema de la filosofía. Platón nos dice que el bien absoluto está más allá de todo conocimiento racional. La conclusión trata de que la justicia es un secreto de Dios, donde está confiada por Él y por sus fieles, y que la fe es actuada por el amor. Por lo tanto, mantenerse fiel a la doctrina de Jesús sobre la justicia, o sea, el amor de Dios, es un misterio de la fe. La siguiente teoría es la teoría racionalista. Esta procura definir el concepto de justicia representado por la sabiduría de diversas naciones y de importantes sistemas filosóficos. Esto se atribuye a uno de los 7 sabios de Grecia. La conocida frase afirma que la justicia es dar a cada quien lo suyo. Se le conoce como la posibilidad de dar orden social, pero también es una definición totalmente insuficiente, ya que debe fijar un valor absoluto. El siguiente punto es el principio de represalia. Él nos dice, Hans Kelsen, que este principio no tiene ningún sentido, a menos que se suponga de una manera evidente las cuestiones de qué es lo malo y qué es lo bueno, ya que este principio sirve solo para vincular el derecho positivo con el mal de la pena. Este principio oculta a toda norma jurídica. El problema aquí es si la aplicación de este principio es en realidad un mal para la sociedad. Esa es la cuestión, por lo tanto no se le puede confiar y no nos puede dar respuesta alguna. Ahora, el principio de la igualdad. Este principio parte de que todos los hombres son iguales por naturaleza y termina con la exigencia de que todos deben ser tratados de la misma manera. Pero esto es totalmente falso, porque todos los hombres son distintos. Esta exigencia puede significar en cuanto a un orden social y de derechos. Pero ahora, una cuestión. ¿Los niños pueden ser tratados de la misma manera que los adultos? La respuesta es no. Este principio Hans Kelsen lo considera vacío para delimitar la estructura esencial de un orden jurídico. Ahora bien, vamos con el principio de igualdad ante la ley. Este principio significa que los órganos encargados de aplicación del derecho no deben hacer ninguna diferencia que el derecho no establezca. Él ponía de ejemplo que en ese tiempo solo existían derechos políticos para los hombres. Por lo tanto, solo este principio aplicaría para ellos y estaría obviamente lejos de la igualdad. El siguiente, principio de igualdad en las relaciones entre trabajo y producto. La aplicación de este principio lleva a exigir igualdad de participación. Pero si tomamos en cuenta las diferentes capacidades de los demás, lo podríamos llamar injusto. Él puso un ejemplo, diciendo que un obrero fuerte y diestro, al lado de un individuo débil e incapaz, es solo aparentemente igual, pero al momento de que los dos reciben por su trabajo la misma cantidad de producto, entrega a ellos algo igual por desigual y solo nos termina diciendo que esta cuestión debe ser resuelta por la autoridad social de acuerdo a los principios generales. El siguiente principio de igualdad y regla áurea. Esta es otra aplicación de la igualdad y es una fórmula conocida con el nombre de regla áurea. Esta regla nos dice, no hagas a los demás lo que tú no quieres que a ti te hagan. Lo que cada uno quiere que los demás no le hagan es aquello que causa dolor, y lo que cada uno desea que los demás hagan es aquello que causa placer. Así pues, la regla de oro conduce a la exigencia de no causas al prójimo dolor, causa placer. Pero el problema aquí es que si se intenta aplicar la regla áurea en el caso de que ésta haya sido violada, se ve enseguida que la aplicación puede ser una consecuencia absurda porque nadie desea ser castigado aun cuando haya cometido un delito. Por lo tanto, si seguimos la regla tal cual, el delincuente no debería ser castigado. Ahora bien,
Ahora bien, ya que terminamos de explicar las teorías fundamentales sobre la justicia, nos vamos a la conclusión. Después de oír todas estas teorías y de estos intentos para tratar de encontrar de una manera racional lo que es la justicia, nos damos cuenta que son totalmente inútiles. Y él solo llega a la conclusión que la justicia es una idea totalmente irracional, porque si tratamos de verlo desde un punto de vista, desde un conocimiento racional, existen solamente los intereses humanos, y los intereses humanos son subjetivos. Por lo tanto, entra un conflicto de intereses. Y para la solución de estos mismos, ya sea que hay dos soluciones: satisfacer los intereses de uno o llegar a un acuerdo mismo entre ambos. Pero nunca vamos a saber si esa solución va a ser justa o no. Bueno, esto ha sido toda la explicación de la teoría de la justicia. Aquí les dejo la pregunta. Gracias.